Hola mis queridos estudiantes de segundo medio, les habla la profesora Bárbara Jerez y nos encontramos en el video explicativo para resolver la ficha número 8. Este video corresponde a la asignatura de Lenguaje y Comunicación y les recuerdo que nos encontramos en la semana 11 de nuestro trabajo a larga distancia. En esta oportunidad vamos a trabajar como temática el tema del ensayo. Ahora comencemos. El objetivo de esta clase va a ser expresar una reflexión personal por escrito. Los contenidos que trabajaremos va a ser conocer el concepto de ensayo y sus características, van a poder visualizar, ¿cierto?, un ejemplo de ensayo para que puedan conocer su estructura a profundidad, y finalmente explicaré la práctica independiente. ¿Qué es el ensayo? Yo me imagino que en muchas oportunidades ustedes han podido saber o escribir ya, ¿cierto?, un ensayo. Y ahora vamos a conocer el concepto a cabalidad. El ensayo es un escrito que trata sobre las impresiones personales o ideas que el autor tiene sobre algún tema o problemática de la realidad. Esto significa que el carácter del ensayo es crítico y argumentativo. La finalidad no es la persuasión, sino invitar al lector a reflexionar sobre un tema. Y acá me quiero detener porque el ensayo, si bien su propósito o su estructura tiene que tener argumentación, ¿cierto?, para poder sustentar nuestra reflexión, la finalidad del ensayo no es que la persona o convencer al otro, ¿cierto? Como en el caso del texto argumentativo, que efectivamente tiene que convencer al otro de nuestra postura. El ensayo utiliza, ¿cierto?, la argumentación, pero con el propósito de invitar a la reflexión al lector, a que mediante la propia reflexión del autor, el lector pueda, ¿cierto?, ampliar su conocimiento sobre un tema, o bien verlo desde otro punto de vista que quizás el lector no lo ha podido identificar. Entonces, repito, el ensayo tiene como propósito invitar al lector a reflexionar sobre el tema y no convencerlo sobre una postura, ¿ya? Aunque el autor plantea su punto de vista, no cierra el tema, más bien lo deja abierto al lector a partir de diversas preguntas o interpretaciones. Habitualmente, el autor incorpora fuentes bibliográficas y citas que aportan miradas de otros autores sobre el tema y sirven para apoyar su punto de vista. Entonces, como ideas centrales, el ensayo, ¿cierto?, es un escrito que va a tratar las percepciones o impresiones sobre un tema específico y su intención es invitar a la reflexión y a un pensamiento crítico al lector, más que convencerlo de alguna postura como un texto argumentativo. Esa es la diferencia importante. Va a utilizar citas, ¿cierto? Va a utilizar a otros autores para reforzar su postura, pero siempre invitando a la reflexión y entregando como una nueva perspectiva respecto a un tema. ¿Cuáles son algunas de las características del ensayo? Brevedad. Estas son una de las principales. Hay más, pero yo quise centrarme en las que les iba a beneficiar la escritura de su ensayo. Es de poca extensión, ya que no se pretende ser exhaustivo en el tema. Pretende más bien plantear interrogantes y reflexionar para incitar al lector a continuar, ¿cierto?, en la búsqueda de esta reflexión o incitarlo a que él mismo piense de una manera distinta frente a este tema, o ampliar ya el conocimiento que tenía. Por eso los ensayos no son tan extensos, sino que son más bien acotados y se trabaja el ensayo con una estructura específica. Carácter subjetivo e interpretativo. Se plantea una interpretación novedosa acerca del tema o se propone una revisión de los esquemas o principios vigentes para despertar en el lector una nueva revisión o lectura del tema. Bueno, acá siempre se va a tratar las impresiones personales, ¿cierto?, del autor, y la idea es que sea algo novedoso, no hablar siempre lo que ya se ha hablado sobre el tema, sino que proponer algún aporte, ¿cierto?, diferente, alguna perspectiva diferente frente al tema.
Y sí, es de carácter subjetivo porque el autor plantea su propio pensamiento respecto al tema. Y tiene una intención dialogal porque el ensayista pretende comunicarse con sus lectores entablando un diálogo con ellos respecto al punto de vista que propone. Y acá, por ejemplo, podemos tener la intención dialogal, el hecho que haga preguntas, ¿cierto? O de plano, muchas veces el autor utiliza interpelaciones directas al lector, como por ejemplo, ¿no crees tú lo mismo? O ¿te ha pasado a ti? Ese tipo de oraciones, ¿cierto? Que son interpelativas al lector. Ahí vemos esa intención dialogal, el deseo de comunicarse con el lector mediante el ensayo. Ahora, acá tenemos un ejemplo de ensayo. Les pido que por favor le pongan pausa al video y puedan leer este ejemplo de ensayo para que ahora en el desglose de su estructura puedan comprenderlo mucho mejor. El ensayo tiene por nombre Smartphones y Dependencia. Así que pónganle pausa y luego que lo leen continúan con el video. Muy bien, jóvenes. Ahora que ya leyeron el texto, ¿cierto? El ensayo, vamos a poder analizar su estructura y muy atentos acá porque este aspecto les va a servir demasiado para la escritura de su ensayo. Así que atención. En la introducción, ¿cierto? En este caso del ensayo que yo les mostré como ejemplo, Smartphone y Dependencia, tenemos que el autor utiliza solo un párrafo para entregar su introducción. Y habla obviamente del tema del smartphone, nos explica, ¿cierto? Que nos dice la introducción del smartphone ha sido muy rápida en todos los sectores de la sociedad, ha contribuido a que se desarrolle una mayor dependencia y contextualiza al lector respecto a la temática que va a hablar. Y luego, si se dan cuenta, para poder introducir la problemática poco a poco, de manera paulatina y que sea fluida, comienza a hacer interrogaciones, que las tenemos acá, y dice, pero ¿son estos aparatos tan útiles como creemos? ¿Están contribuyendo a una mejor sociedad o por el contrario, están empobreciendo nuestras relaciones? Y finalmente él entrega acá la postura respecto a este tema. Entonces, si se dan cuenta, podemos dividir esta introducción en tres partes. En la primera parte, contextualiza sobre el tema y habla sobre los celulares. Luego, para poder introducir la problemática, ¿cierto?, de invitar a la reflexión respecto al tema, establece preguntas, ¿cierto?, al lector y finalmente entrega su postura. Y acá tenemos algunas de las características de la introducción o lo que tiene que poseer la introducción para que sea completa. Puede ser de uno o dos párrafos, en este caso el autor escogió uno. Ubican al lector en el tema y lo contextualizan. ¿Cómo lo hace acá? Habla de los smartphones, de lo bueno que ha sido contribuido al desarrollo de una mayor dependencia, ¿cierto? Todo momento conectado a Internet. Entonces, efectivamente acá contextualiza sobre el tema. Luego establece una importancia sobre el tema. O sea, ¿por qué yo voy a tratar este tema en el ensayo? Y acá dice si en las preguntas podemos ver esto. ¿Realmente el smartphone nos beneficia o nos perjudica? Entonces establece la importancia de tratar este tema. Presenta de forma breve los puntos que se van a desarrollar en el ensayo. Esto es opcional, por ejemplo, en este caso él no lo hizo, pero se los puedo aconsejar si a ustedes les facilita el orden de su propia introducción, o de su propio ensayo, perdón. Se ponen los temas que van a tratar, por ejemplo, se van a tratar de los smartphones y sus características, sus desventajas y cómo podríamos cambiar esta actitud. Por ejemplo, relacionando con el tema del ensayo. ¿Ya? Esto es optativo, pero si usted desea ordenar, por ejemplo, por párrafo, los puntos que va a tratar, se les va a hacer mucho más fácil redactar después. Es una insinuante invitación a la lectura, tiene que ser una introducción igual llamativa, interesante, o sea que yo con la introducción realmente me den ganas de seguir leyendo el ensayo. Eso es entonces respecto a la introducción de un ensayo. Ya tiene que tener estas características. Como yo les decía, este es opcional, pero para aquellos que son un poquito más cuadrados, les puede servir para orientar su escritura en el desarrollo. Un párrafo, por ejemplo, por cada idea. Bueno,
Como parte de la introducción también tenemos el planteamiento del punto de vista o la tesis, que es la postura que el autor va a establecer frente al tema, ¿cierto? En la introducción, como vimos acá, ya lo contextualizó el tema y entrega su postura al final de esta. Yo creo, y lo establece en primera persona, yo creo que el smartphone ayuda a la creación de una realidad virtual que aísla totalmente a los jóvenes, acrecienta la mala educación y una vida social pobre y ficticia. Y en definitiva, es más perjudicial que beneficioso para nuestros jóvenes. Entonces, esa sería la tesis, en este caso del autor, la postura. Es una postura que invita a la reflexión de el aspecto negativo de los smartphones, ¿cierto? De los celulares. Y acá, ¿cómo planteo o qué aspecto tiene que tener, ¿cierto? Mi punto de vista, la postura, ¿cierto? Obviamente el punto de vista va en la introducción, por eso yo lo pongo en la introducción, y puede estar en su primer párrafo o en su segundo párrafo. Es la postura de lo que yo pienso frente al tema, ¿cierto? La tesis, plantear el punto de vista claro y directo, tal como lo hizo el autor de este ensayo de los smartphones independencia. Dice, yo creo que específico. Se percibe un juicio en el cual el autor expone su pensamiento, o sea, yo leo esta tesis y efectivamente me doy cuenta que ese es su punto de vista frente al tema. Y obviamente es el eje de mis argumentos. No lo podemos perder de vista porque los argumentos tienen que ir en relación, ¿cierto?, a fundamentar esa tesis. ¿Ya? Eso es muy importante. Y en el desarrollo, en este caso, tenemos 3 argumentos. Si se dan cuenta, el autor explica y además entrega ejemplos de lo que está explicando, ¿cierto? Y dice, dedicamos más tiempo a nuestros amigos de las redes sociales que a los reales. Y es posible ver en una cafetería a varios jóvenes reunidos que no conversan, tan solo teclean como locos en su terminal. La red y sus entresijos tiene prioridad ante la persona que tiene delante. Ya nadie se disculpa o pide permiso para atender una llamada que interrumpa una conversación. Ahora lo natural es dejar al interlocutor con la palabra en la boca. Y acá tenemos entonces ejemplos de aspectos de nuestra vida cotidiana en donde hemos normalizado, según el autor, ¿cierto?, ciertas actitudes que al final nos perjudican. Y acá tenemos, ¿cierto? Esto perjudica las relaciones entre las personas, boicotea claramente la comunicación. Ahí tenemos un argumento que efectivamente se relaciona con la tesis que él plantea. Acá después tenemos otro argumento. No se respetan espacios, las escuelas, los cines y hasta la iglesia son lugares donde vemos cómo a menudo suenan señales acústicas o se encienden luces que delatan que el dueño del aparato está, ¿cierto?, con mayor o menor disimulo atendiendo un requerimiento. Los beneficios que el smartphone puede dar, como son el de estar localizados, poder comunicarse en caso de emergencia o recurrir a un callejero si nos hemos extraviado, ¿cierto? Acá tenemos entonces otro argumento y ejemplos concretos de la realidad, ya que eso fortalece también la calidad de su argumentación porque son aspectos que efectivamente los lectores pueden evidenciar en su diario vivir. Y el tercer párrafo de este ensayo, él utiliza un contraargumento con un ejemplo. Ya, atención, los contraargumentos siempre son utilizados como la forma de sustentar o reforzar aún más mi postura. ¿Dónde tenemos el contraargumento acá, profesora? Lo tenemos justo al inicio, y dice, es cierto que la tecnología es absolutamente necesaria hoy por hoy, y una juventud sin acceso a esta ve restringidas sus posibilidades de éxito. Ahí está el contraargumento, ¿cierto? Porque como su postura es estar en contra de los smartphones, ¿cierto?, o de lo perjudiciales que son, acá él pronuncia el contraargumento, no obstante, utiliza un conector adversativo para señalar que el aspecto negativo en realidad que esto puede tener, ¿cierto? Entonces, tenemos, ¿cierto?, este contraargumento que lo utiliza, pero para reforzar su propia postura, porque dice después, sin embargo, psicólogos, sociólogos e incluso asociaciones acostumbradas a tratar adicciones muy serias apoyan la teoría de que el smartphone es hoy por hoy un problema para miles de jóvenes que tienen síntomas
físicos que pueden llegar incluso a manifestarse como crisis de ansiedad si se dejan en casa su teléfono. Acá tenemos entonces además que utiliza una cita de autoridad cuando nombra a las instituciones, ¿cierto? Psicólogos, sociólogos, asociaciones, para reforzar lo negativo o el aspecto negativo del smartphone, ¿cierto? Y acá tenemos, ¿cierto?, las características que puede tener o que tiene que tener el desarrollo. El desarrollo, ¿cierto?, de los argumentos tienen que ser ofrecer razonamientos y ejemplos válidos, tal como lo utiliza acá el autor. Los argumentos deben sustentar su postura o tesis. O sea, yo les dije, la tesis es el eje de su ensayo, porque en todo momento tiene que estar el desarrollo de sus argumentos en función de avalar y sustentar esa postura. Los argumentos deben ser convincentes y persuasivos. Los argumentos se apoyan en fuentes y autores pertinentes y representativos en el campo de estudio. Ya, por ejemplo, aquí utilizas psicólogos, sociólogos, para señalar el aspecto negativo a nivel emocional que pueden sufrir los jóvenes por no tener su celular. Y considerar las posibles refutaciones a su tesis e incluir contraargumentos para fortalecer su postura. Y es justamente lo que hace él en el tercer párrafo, ¿cierto? Utiliza un contraargumento, pero para fortalecer su postura. Y finalmente tenemos la conclusión, en donde la conclusión de este ensayo es breve pero tajante, ¿cierto? El autor deja clara su idea principal en la conclusión. Y dice, el uso del smartphone se ha convertido en abuso en gran parte de la juventud. Es esa mala utilización lo que hace que al día de hoy muchos consideremos que las utilidades que este aparato tiene queden en un segundo plano ante los perjuicios que causa. ¿Cómo debe ser una conclusión? Obviamente debe ser coherente con el punto de vista y el cuerpo argumentativo. ¿Ya? Ese es el eje de en la conclusión ustedes van a cerrar su idea principal. Y para resumir los puntos claves del ensayo, pueden volver a parafrasear uno de sus argumentos para cerrar la idea. Y jóvenes, este es un ejemplo de ensayo. Si ustedes desean profundizar más, en la página 263 de su libro de lenguaje, podrán leer el ensayo que tiene por nombre El escritor, ese absurdo dinosaurio, de Rosario Castellanos. Su lectura te ayudará a conocer un modelo de texto que aquí producirás. Yo les mostré un ejemplo pertinente, más cortito para que pudiéramos verlo en este video, pero si ustedes quieren tener aún más clara cómo redactar un ensayo, ¿cierto? Un ejemplo de ensayo, pueden leer, yo se lo aconsejo para profundizar mucho más en este contenido. Ahora nos vamos a una reflexión previa de la práctica guiada. Te pido que pauses el video y que busques tu libro de lenguaje en la página 106, ¿ya? En esa vamos a trabajar. En la página 106 ustedes van a encontrar justamente esta actividad, ¿cierto?, de escribir un ensayo, y en el apartado observar y escuchar, ustedes pueden observar que dice, antes de comenzar a escribir tu ensayo, te invitamos a observar un fragmento de la película The Truman Show de 1998. A continuación te presentamos una síntesis de su argumento para ayudarte en su comprensión. Si bien la instrucción dice que ustedes van a observar un fragmento, yo les voy a solicitar la siguiente modificación, ya que el contexto nos permite realizar esta actividad que en la sala de clase a veces no lo podemos dejar al tiempo. Así que la modificación que yo les voy a solicitar es que en vez de ver el fragmento de la película, vean la película completa. Esa es la modificación. Yo les voy a dejar el link de la película en la descripción del video para que ustedes puedan visualizarla. Es una película bastante interesante y justamente es importante que la vean porque se va a relacionar con la temática del ensayo que ustedes van a trabajar, sobre este despertar o este abrir de los ojos que tiene el protagonista frente al engaño, ¿cierto?, de la realidad que vive. No les voy a hacer más spoilers. Y luego de haber visto la película, ¿cierto?, van a realizar la actividad que ustedes tienen en su mismo libro, la 106, que es parte de la reflexión previa. Recordemos que para poder realizar un ensayo de calidad, necesitan investigar y ahondar en los conocimientos sobre el tema. Entonces, realizar este tipo de reflexiones les va a permitir
profundizar más en sus conocimientos y tener más clara la idea sobre la temática que yo les voy a solicitar. Y estas las tienen que escribir en su cuaderno, las respuestas, las escriben en su cuaderno. ¿A qué problema o conflicto se ve enfrentado el protagonista? ¿Qué simboliza el velero y el mar por el que navega Truman? Expliquen. ¿Cómo crees que se siente Truman una vez que conoce la verdad? Esas son las 3 preguntas que ustedes van a poder responder una vez visto la película. Y nos vamos entonces a la práctica independiente, y esta vez dice práctica independiente parte 1, porque en esta oportunidad van a solamente a planificar la escritura de su ensayo. Y en nuestra próxima ficha, o sea, en la ficha número 9, ustedes van a escribir su ensayo. Profesora, ¿cuáles son los pasos para poder planificar la escritura de un ensayo? Bueno, el paso 1 es investigar, tomar apuntes, ¿cierto? Saber de qué van a tratar su ensayo, ¿cierto? Y ir escribiendo toda la información sobre el tema. Parte de su investigación, de hecho, es ver la película, ¿ya? Porque les va a servir bastante para comprender mejor la temática que yo les voy a entregar y que tienen que trabajar en su ensayo. El paso 2 es tener una lluvia de ideas para que ustedes puedan establecer una postura frente a ese tema, como cuál va a ser su reflexión. Y el paso 3 va a ser organizar las ideas que ustedes van a plantear en su ensayo. Y acá tenemos entonces, en su mismo texto, ¿cierto? Más abajo ustedes pueden ver estos mismos párrafos. Y dice, para escribir tu ensayo deberás realizar una investigación que te nutra de ideas para profundizar en tu propia visión sobre si es necesario experimentar hoy algún tipo de desengaño del mundo. Esa es la temática de su ensayo. Si es necesario experimentar hoy algún tipo de desengaño del mundo. Por eso es importante que vean la película, porque así se les va a hacer mucho más comprensible realizar, o a lo que yo me refiero con el concepto de desengaño del mundo. Por ejemplo, puedes partir con la lectura del mito de la caverna de Platón, del filósofo griego, ¿cierto?, que alude al engaño en que vive el ser humano, o volver a revisar la lectura de esta unidad. Asimismo, puedes leer las noticias y prestar atención a lo que se habla en tu entorno, familia, amigos, colegio, para comprender cómo el ser humano de hoy ve y vive el mundo. Así, yo les voy a dejar el link también de la caverna, el mito de la caverna. Por último, ¿cierto? Una vez que hayan investigado, hayan visto la película, hayan leído el mito, y pueden seguir ustedes investigando frente a series o películas o otros textos que hablen respecto a este despertar que el ser humano puede tener, o esa idea de si es necesario tener un desengaño, ver como la realidad, la verdad. Una vez que ya tengan la información suficiente, ¿cierto? Tus ideas pueden surgir de preguntas como las siguientes. ¿El ser humano actual vive en un engaño? ¿Es posible establecer que en el siglo XXI el ser humano es libre? ¿De qué podríamos desengañarnos en la actualidad? Estas son preguntas guías que pueden surgir, ¿cierto?, luego de su investigación. Acá en la investigación tenemos el paso 1, ¿cierto? Paso 1, investigar. Acá después tenemos esta lluvia de ideas, que son las preguntas que ustedes van a tener, que van a surgir, ¿cierto?, luego de la investigación. Y el paso 3, que es planificar un esquema del ensayo, que es justamente su práctica independiente. Van a estructurar su ensayo para después hacer su escritura mucho más amena y mucho más rápida. Y dice, planifica un esquema del ensayo organizando las ideas en párrafos. Preocúpate de que cada párrafo profundice un argumento o idea y que incluya ejemplos que expliquen tu visión del tema. Para este fin, puedes utilizar un organizador como el siguiente. Entonces, tienen que investigar, que es el paso 1. Parte de la investigación es ver la película, ¿cierto? Luego de esa investigación de la película, de hablar con su familia, pueden incluso dialogar con su familia respecto a la película, de leer el mito de la caverna de Platón, van a surgir una serie de ideas respecto a si el ser humano necesita este desengaño, ¿cierto? Que sería el paso 2, lluvia de ideas. Y finalmente el paso 3 sería organizar. Aquí en el paso 2 yo aclaro cuál va a ser mi postura, si es necesario o no y en qué área o en qué aspecto el ser humano tiene que sufrir este desengaño. Y finalmente van a planificar el esquema de su ensayo.
En la descripción del video también voy a adjuntar el link del mito de la caverna de Platón. También puedes ayudarte, ¿cierto?, a reflexionar sobre el tema de la película Matrix. En la película Matrix también el protagonista sufre como este despertar respecto a la realidad que tiene. Si no la han visto, también una película que les va a servir bastante a reflexionar frente al tema de este desengaño del mundo que vivimos engañados. ¿Ya? Esos jóvenes, y acá está entonces un organizador de ideas que ustedes pueden utilizar. En el párrafo 1 ustedes pueden escoger, yo les voy a dar 6 párrafos como máximo para que ustedes puedan realizar su ensayo. Acá está hecho con 5, pero en la introducción ustedes pueden agregar 2 párrafos si es que lo desean. En el párrafo 1, por ejemplo, tenemos, en la actualidad pareciera necesitarse un desengaño del mundo, ya que, y ahí ustedes explican. En el párrafo 2, 3 y 4, ¿cierto? Van a establecer sus argumentos. Argumento, ejemplo o un dato. Otro párrafo, otro argumento, otro dato. Y el tercer párrafo, otro argumento, otro dato. Y finalmente el párrafo 5 o 6, dependiendo si usted utilizó 2 párrafos en la introducción, escribe su conclusión. Eso es lo que deben hacer, jóvenes, planificar la estructura de su ensayo, investigar, luego planificar guiándose con este esquema, ¿ya? Y obviamente utilizando los conocimientos de la estructura del ensayo para que lo puedan realizar de la manera más efectiva posible. Espero que les haya gustado este video, les deseo todo el éxito en la escritura, en la planificación de su ensayo y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien, se despide con cariño la profesora Bárbara Jerez. Chao, chao.